hay la posibilidad que los chicos, que nuestros niños, por este ritmo de vacunación, sean inoculados, me imagino que con la Pfizer, antes del tiempo que se calculó. Nosotros estábamos preocupados porque se les había dejado en la cola, se decía que este año solamente era a partir de los 18 años, ¿no? Pero ahora parece que como hay personas que no quieren ir a la vacunatón, entonces la estrategia va cambiando. Primero los que quieren y después ya se ocuparán de los que no quieren, ¿no? Con restricciones. ¿Usted qué piensa de este nuevo mecanismo y si esto va a ayudar para que el retorno a clases sea más rápido? Creo que es lo correcto, Karina. Necesitamos acelerar y el mayor número de personas que puedan inmunizarse. Si hay un grupo de personas que todavía se resiste por algunas condiciones de saber si son seguras o condiciones culturales, o religiosas, etcétera, si podemos bajar el número y asegurar a partir de 12, dado que Pfizer tiene autorización en el Perú para poder utilizarse en los mayores de 12 años, ese es el camino. Lo que puede ayudar es, en el contexto siempre de la salud pública, es que cuanto más personas se vacunen, protegen mejor a la sociedad y eso nos permite atenuar las posibles olas que se presenten. Ese creo que es el camino, ¿no? Y esto va a ayudar a los padres que todavía están un tanto desconcertados. Yo creo que le falta mucha información a los padres sobre el retorno a la semipresencialidad, ¿no? Ellos creen que de un momento a otro, ¡pum!, van a regresar los chicos como era antes al colegio. Falta información. Esto va a ayudar también a los padres a sentirse más seguros, que sus hijos estén vacunados, va a ser como la seguridad que ellos necesitan para no estar nerviosos. Definitivamente, ¿no? Que se avance con el proceso a mayores de 12 es un gran paso para este retorno gradual, flexible, voluntario, a una educación distinta, Karina. Pretender que la educación sea la misma en un formato pre-COVID es utópico, es una educación bastante distinta y hay que repensar. La clave es adaptabilidad, reinvención, pero no tener miedo a COVID. Finalmente, el mundo está caminando, nuestras vidas van a seguir continuando. Todos los expertos mundiales indican que esto va a ser endémico, que dice que se va a presentar permanentemente, y frente a ello existe una nueva etapa, y esa nueva etapa es un retorno a la semipresencialidad. Quiere decir a actividades más o menos seguras, más seguras que muchas de las que hoy se desarrollan en el país, con niveles bajos de contagio, que permitan a los chicos hacer arte, educación física, otro tipo de actividades en espacios abiertos y ventilados. Y ahí los padres debemos empezar a confiar en las autoridades. Esperemos que las autoridades también tengan su rol, de que van a cumplir con ese efecto de hacer vigilancia epidemiológica, los ambientes van a ser seguros, y en ese contexto general, decir, la convivencia y la adaptación es clave, cariño. O sea, pretender que con las vacunas pasa la pandemia, creo que es ilusorio. Pretender que COVID en 2022 no va a estar para marzo es ilusorio. Lo que hay que entender es que la realidad es que COVID va a seguir con sus distintas variantes, y necesitamos ir a dar el encuentro y adaptarnos. ¿Existe un riesgo? Sí. Pero hay que adaptarnos, esa es la clave, ¿no? He escuchado muchas cosas, ¿no? Como que hay contagios masivos en la sierra de niños que han regresado a clases, como que hay brotes entre profesores, y también yo le había dejado una pregunta, porque él me estaba hablando de que no se va a retornar, pues, a hacer los cursos de matemáticas, sino algunos cursos que no pongan en peligro a los niños y que no van a regresar todos a la vez, ¿no? Entonces hay padres que dicen, entonces solamente regresan a hacer arte y ya matemática, lenguaje, inglés o todos los demás, o biología, ya no hay. Entonces, por favor, ¿nos puede explicar un poco de qué se trata ese sistema híbrido de la semipresencialidad voluntario? Nadie va a ir y te va a obligar a que le des permiso a tus hijos a que regresen cuando le toque regresar al colegio. Salina,
El retorno que ha propuesto el ministro de Educación, por cierto, hay que aplaudir que no se haya pospuesto a marzo de 2022, sino se haya hecho ahora, tiene que considerar diversos aspectos. Hay que ver que hay más de 5.000 colegios en el Perú que ya venían teniendo semipresencialidad a nivel rural y a nivel de provincias. Eso es evidente, sucedió. Colegios en provincias, en Arequipa, en el segundo pico de la ola, estuvieron funcionando. Por cierto, sí se dieron contagios, pero fueron mínimos. El concepto es este, Karina. El nivel de riesgo, hay que evaluar niveles de riesgo, niveles de contagio y este retorno. Porque si esperamos que COVID pase, no va a pasar en los próximos 5 años. Bajo ese supuesto, pues en 5 años no habría colegio. Y entonces la pregunta es, ¿y la virtualidad puede permanecer y puede ser como único sostén educativo? Creo que no. Todos los expertos educativos lo han dicho. Ya en sanitarios hemos también dado una posición. Es un error insistir solo en la virtualidad, sobre todo en los que menos tienen. Los que menos tienen no tienen tabletas, no tienen acceso a internet, no tienen luz. Y entonces todo eso es complejo. A ver, no es cierto que hay niveles altísimos de contagio en la semipresencialidad. Por una razón, cuando uno hace buenos protocolos en ambientes abiertos, ventilados, el riesgo existe, pero es el mínimo comparado con las demás actividades de la sociedad. Entonces, como sociedad no podemos ser hipócritas y decir que se abran los cines, se abre el retorno al estadio, ¿sí?, que es diversión, y no se abra algo que es de menos riesgo, pero de mayor impacto positivo para nuestros niños, que son los que se han sacrificado, en estos casi 2 años para protegernos a los adultos y proteger a nuestros adultos mayores, porque a ellos los encerramos. Los adultos más o menos podíamos comprender, pero a los niños los encerramos bajo, y pues posiblemente sí, de proteger a los adultos, pero hoy los adultos ya están inmunizados y nos toca regresar a ellos y protegerlos. ¿Y cómo los protegemos? Entendiendo que las clases no solo son matemáticas, es todo lo demás. Y bajo todo lo demás tiene que haber este mix de hacer clases que se pueden a nivel virtual y las otras empezar a que interactúen los chicos dependiendo de los grupos etarios. Habrá diferencias y eso es adaptabilidad y flexibilidad, Karina. Nadie te va a obligar a que vayas al colegio y eso es lo bueno en este país. Hay otros países donde es obligatorio ir al colegio ya. Pero hoy en el Perú hay que adaptarnos a esas circunstancias, ¿no? Muy bien, y yo se lo pregunto todo esto a ustedes, porque todo lo que se hace en el colegio pasa por el visto bueno del Ministerio de Salud, de los médicos, tienen que tener, yo no sé cómo se llama exactamente, pero los niveles epidemiológicos que se necesitan para que un colegio abra las puertas, ¿no? Entonces, ¿es verdad que en la sierra o en las partes donde se han abierto los colegios han habido contagios masivos entre los niños? No, Carita, no es cierto. Necesitamos ir a evidencia, necesitamos mostrar que hay niños que han contraído COVID en el Perú y en el mundo, que han llegado a camas UCI, es cierto, pero no es producto de los contagios masivos en los colegios. Pero claro, hay países que se fueron a un extremo donde ya tuvieron clases al 100% sin mascarilla. Y creo que ese es un error. Las clases regresarán a ambientes bien ventilados, abiertos y el uso permanente de las mascarillas. El sistema escolar, en coordinación con el sistema sanitario, tendrá que dotar de mascarillas adecuadas para el uso adecuado. ¿En qué debe consistir la primera clase de este piloto en Lima, por ejemplo? El primer día, que es el 16 de septiembre. Durante toda la mañana hacer un entrenamiento a los chicos de diferentes edades, que a propósito, los más pequeños son los que mejor cumplen las normas, Karina. Son los que mejor cumplen, ¿sí? Los pequeños de 5 o 6, mejor que nosotros. A los profesores y los padres, en el uso adecuado de las mascarillas, en el respeto adecuado de cierta forma de distanciamiento, porque tú no vas a impedir que 2 chicos de 6 años que se ven después de año y medio, porque se vieron a los 4, si quieren darse un abrazo, te rompe el corazón si dices no puedes abrazarte, Karina. Están yendo a eso. Pero si se abrazan
en un ambiente abierto, con las mascarillas adecuadas, es posible, están yendo a ello. Pero ese proceso debe darse el primer día de entrenamiento para que los chicos comprendan que si se cuidan bien, con las mascarillas adecuadas, yo he visto distintos memes que dicen los chicos no van a cumplir, sí van a cumplir. ¿De qué depende? De que todos como sociedad, de que el personal educativo esté entrenado y luego entrene a padres, alumnos, personal administrativo al cumplimiento de estas normas. Bajo ese concepto, el riesgo es realmente bajo y esto puede seguir. Para que, además, epidemiológicamente hoy, el nivel de contagio en el país es el más bajo desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, si hay prácticamente todo abierto, ¿por qué no habría estos pilotos que funcionen? Pero además hay 5.000 colegios en el Perú que están funcionando. O sea, son colegios nacionales, públicos, Karina, que se están llevando por una gestión de directores, de coordinar con los centros de salud, con las UGELes, las IRESAs, la gente. O sea, han coordinado en provincia y lo han hecho bien, Karina. Hay experiencias en provincia muy bien llevadas, donde ya de por sí hay un distanciamiento. Yo hice un viaje por la Sierra de Arequipa a fines de abril, principios de mayo, y pues claro, el distanciamiento es natural cuando tú pasas por Machaguay, que hay pocas personas, pasas a Orcopampa, y están en la naturaleza, están los bosques, están los ambientes abiertos, entonces de por sí ya está ventilado. Hay distanciamiento, entonces son condiciones naturales que permiten ciertas actividades a la semipresencialidad, claramente con un riesgo bajo. No digo que no exista riesgo, que eso existirá, pero si esperamos que no haya riesgo, Karina, no habrá sociedad para el futuro. Muy y bien. hay que buscar ese equilibrio. Entonces, ha quedado claro que eso es mentira, que haya habido aquí en el país contagios generalizados entre los chicos y menos entre los maestros. Y si se han contagiado algunos maestros o algunos chicos, no ha sido dentro de las aulas. También es posible, porque ya he visto a algunos padres de familia, es posible que se les haga pruebas a los maestros cada semana. Cada semana, estoy hablando de las pruebas moleculares, antígenas, cada semana que se les haga este tipo de pruebas para que se certifique que están sin el virus cuando los maestros ya están vacunados. ¿Esto es realista o no? Ok. Necesitamos que a esta apertura de la escolaridad se acompañe de vigilancia epidemiológica, Karina. Eso sí es fundamental. O sea, no podemos no solo abrir la escolaridad, sino todo lo demás, si no acompañamos el programa de vigilancia. Solo las vacunas no nos van a permitir tener una vida, tener un retorno gradual a esta nueva normalidad. Y de eso sí adolece el país. Todos los demás países que han hecho apuestas por el retorno a la escolaridad acompañan de vigilancia y sí necesitamos pensar que es importante las pruebas moleculares, hacer vigilancia, porque cuando tú detectas un contagio en una comunidad, necesitas controlar ese contagio. Eso sí es fundamental. Y es realista, quisiera decir que sí, porque depende de cómo se organice el Ministerio de Salud. Pero eso va a ser básico para que nos permita, en las siguientes niveles de olas de contagio o brotes, cierta escolaridad. Yo creo que sí se puede. Los países como los nuestros lo están haciendo, no hablo del primer mundo, pero creo que eso es algo que todavía no se está considerando fuertemente, pero mi punto de vista es que solo la vacunación no es única, sino necesitamos esta vigilancia epidemiológica. Muy bien, ¿y la frecuencia es cada semana? Ahí podemos monitorizar dependiendo del riesgo de la comunidad. Y ahí también hay que ser flexibles. Habrá donde hay niveles bajos y no detecto un brote, puedo hacerlo cada 15 días, cada 3 semanas. Si tengo brotes, sí, pero es toda la comunidad. Eso se llama vigilancia con inteligencia sanitaria. Por eso necesitamos tener controlado. Cada colegio podría tener su micronivel de inteligencia sanitaria para que cuando detecte un nivel empiece a ser como microburbujas y poder aislar a aquellos que podrían estar contagiados. Pero eso le permite al resto de la comunidad seguir con la actividad escolar, ¿no?